Imaginen un acuerdo capaz de helar la sangre incluso miles de años después. La tasa de cambio se estableció con una precisión cínica. Un cadáver de perro podrido por un niño vivo. No escucharon mal. No es el guión de una película de terror. Es la historia real de cómo la codicia y la corrupción convirtieron a unos refugiados desesperados en una fuerza implacable que destruiría el imperio más grande del mundo. En este relato revelaremos las páginas más oscuras de la historia de Roma. Descubrirán por qué los generales romanos, en lugar de luchar con honor, organizaron una masacre cobarde en plena cena de gala. Les contaremos cómo las legiones de élite terminaron en un amontonamiento tan monstruoso que los soldados morían no por las espadas enemigas, sino por la imposibilidad de respirar, aplastados por los cuerpos de sus propios compañeros. Pero lo más impactante les espera más adelante. Sabrán cómo un hombre que se consideraba un dios terrenal encontró su muerte no en el campo de batalla, sino quemado vivo en un granero abandonado, dejado atrás por su propio séquito. Y asegúrense de leer hasta el final. Deben escuchar sobre el acto salvaje, casi demoníaco, de un único defensor de Constantinopla que hizo temblar a todo un ejército bárbaro. Esta es la historia del día en que Roma se suicidó. Imaginen el sonido. No es música, no es un discurso, sino un zumbido continuo y vibrante que hace temblar la tierra. No es el ruido de la batalla, aún no. Es el sonido de la desesperación. 200.000 gargantas, gritando hasta desgarrarse, suplican por salvación. Ustedes están en la orilla norte del Danubio. El agua aquí es gris, fría y rápida, y a sus espaldas, el horizonte está cubierto por el humo de las aldeas en llamas. Allí, entre el humo, camina la muerte. No metafórica, sino totalmente tangible. Los hunos. Jinetes que parecen haberse fusionado con sus caballos, criaturas que no conocen la piedad, arrasando con todo lo vivo como langostas. Tienen una opción: quedarse y convertirse en cenizas bajo los cascos de los nómadas o adentrarse en el agua helada, con la esperanza de que en la otra orilla, donde brillan las águilas doradas de las legiones, les abran las puertas. Ustedes son godos. Ayer eran guerreros orgullosos, cazadores, padres. Hoy no son nadie. Refugiados. Un error estadístico en los informes de los funcionarios romanos. A finales del verano del año 376 de nuestra era, en la frontera del Imperio Romano, se desarrollaba un drama que cambiaría para siempre el mapa del mundo. El emperador Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente, cometió lo que parecía un acto de misericordia, pero que se convirtió en una sentencia de muerte para su estado. Permitió que los godos cruzaran. Los dejó entrar en su casa. Pero no como invitados, ni siquiera como conquistadores. Los dejó entrar como escudos humanos, como carne barata para sus guerras interminables contra los persas. Los generales romanos miraban esa avalancha de gente bajando hacia el río y no veían una catástrofe humanitaria. Veían dinero, dinero enorme y fácil. El cruce se convirtió en un infierno. No había suficientes barcos. La gente, enloquecida por el miedo a los hunos que se acercaban, se lanzaba al agua en balsas, sobre troncos o simplemente nadando. La corriente del Danubio se llevaba cientos de cuerpos. Las madres perdían a sus hijos en el tumulto. Los ancianos se ahogaban en silencio, incapaces de luchar contra la corriente. Pero aquellos que lograban llegar a la orilla romana, besando la tierra mojada, aún no sabían que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Creían haberse salvado de los demonios de la estepa, pero simplemente habían caído en manos de los demonios de la burocracia. Bienvenidos al mundo de la corrupción romana. Aquí, en la provincia de Moesia, gobernaban dos hombres cuyos nombres deberían estar tallados en la piedra negra de la vergüenza: el conde Lupicino y el duque Máximo. Recuerden estos nombres. No son grandes comandantes, no son estrategas. Son buitres vestidos de seda. Ellos debían proveer a los refugiados de comida y tierras. El imperio había asignado los fondos. Había grano, había tierra. Pero, ¿para qué regalar lo que se puede vender? Imaginen que son responsables de la seguridad de las fronteras del imperio más grande de la historia. Tienen a su lado a 200.000 personas hambrientas, armadas y acorraladas. Cualquier oficial sensato haría todo lo posible para calmar a esa multitud, alimentarla y dispersarla. Pero Lupicino y Máximo no eran oficiales.
Eran hombres de negocios. Crearon una hambruna artificial. Los almacenes con provisiones estaban cerrados con pesados cerrojos. La guardia alejaba a los godos de los mercados. El hambre es un escultor terrible. Cambia los rostros, borra la moral, convierte al hombre en bestia. Primero los godos se comieron todo el ganado que pudieron cruzar. Luego se comieron el grano escondido en los pliegues de su ropa. Después empezaron a comer corteza de árboles y a hervir correas de cuero. Y fue entonces cuando en el campamento de refugiados, cercado por lanzas romanas, empezaron a morir los niños, que Lupicino abrió su mercado. Y ahora, mirando a los ojos de la historia, respondan honestamente. ¿Qué estarían dispuestos a hacer por la vida de su hijo? Los romanos ofrecieron un trato, la única moneda disponible. En el Danubio se abrió la casa de cambio más monstruosa de la historia de la antigüedad. La mercancía era la carne humana. Los soldados romanos comenzaron a capturar perros callejeros por toda la zona. Perros sucios, enfermos y sarnosos. Los mataban y llevaban esa carne podrida y dura al campamento de los godos. La tasa de cambio se fijó con precisión cínica. Un perro por un niño. No escucharon mal, no es una metáfora. Oficiales romanos, representantes de la nación más civilizada del mundo, vendían carne de perro a padres hambrientos a cambio de sus hijos e hijas. El niño se iba a la esclavitud, para siempre. Le esperaban las canteras, los burdeles o los campos de ricos terratenientes en algún lugar de Siria o Italia. Y la familia recibía un trozo de carne para sobrevivir un par de días más. Misericordia al estilo romano. Los historiadores escriben sobre esto con sequedad, pero escuchen bien este hecho. Imaginen a un padre que entrega con sus propias manos a su hijo a un traficante de esclavos para alimentar al resto de sus hijos con carne de perro hervida. ¿Qué pasa por su alma en ese momento? ¿Muere el amor? No. En ese momento nace un odio puro y destilado. Un odio tal que no se puede ahogar en vino ni comprar con oro. En medio de este mar de humillación y dolor, se alzaba la figura de Fritigerno, líder de los Trevingios, una de las ramas del pueblo godo. No era un salvaje vestido con pieles, como les gusta retratar a los bárbaros en las películas baratas. Conocía a los romanos. Entendía su idioma, sus tácticas, su psicología. Y veía lo que estaba pasando. Miraba cómo convertían a su pueblo en ganado. Veía cómo los soldados romanos se reían lanzando trozos de carne al barro, obligando a personas hambrientas a pelear por ellos. Fritigerno callaba. Por ahora callaba. Los romanos tomaban su contención por debilidad, por la sumisión de un salvaje ante el poder de la civilización. ¡Qué error fatal! Pensaban que habían quebrado a los godos, que el hambre los había vuelto dóciles. Pero el hambre es pólvora, y la humillación es la chispa. Lupicino y Máximo, embriagados por su impunidad y el sonido de las monedas, no notaron cómo cambiaban los ojos de quienes venían a pedirles comida. En ellos ya no había súplica. Había el cálculo frío de un depredador que estudia el cuello de su presa. Lupicino probablemente se consideraba un genio del comercio. Calculaba las ganancias, enviaba informes a Constantinopla diciendo que la situación estaba bajo control. Había creado el esquema de enriquecimiento perfecto, pero olvidó una simple ley de la física que también funciona en la política. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Al comprimir un resorte, debes entender que un día se soltará y te romperá los dientes. En el campamento de los godos ya no se cantaban canciones. Reinaba un silencio interrumpido solo por el llanto y el sonido del hierro siendo afilado. Los romanos les habían quitado todo: hogar, libertad, hijos, dignidad. Solo les dejaron las espadas. Por alguna negligencia increíble y criminal, la administración romana no desarmó a los refugiados durante el cruce. Tenían demasiada prisa por aceptar sobornos, eran demasiado perezosos para inspeccionar los carros. Y ahora, dentro del imperio, en su blando vientre, había un ejército entero, hambriento, enojado y armado. La única moneda en el Danubio se convirtió realmente en la carne de sus propios hijos, pero ese pagaré sangriento ya había sido presentado para su cobro. Fritigerno solo esperaba una excusa, y los romanos, en su ceguera infinita, le darían esa excusa. No en el campo de batalla,
sino en una mesa de comedor. Porque, ¿qué podría ser mejor que invitar al líder de los bárbaros a un banquete mientras su gente muere de hambre tras los muros del palacio? En el aire olía a tormenta, pero los gobernadores romanos solo sentían el olor a faisán asado y ganancia fácil, sin notar cómo tras las cortinas de sus lujosas tiendas ya comenzaban a afilarse los cuchillos que pronto cortarían la garganta del propio imperio. Mientras los mensajeros de Valente agotaban a los caballos, llevando a la capital informes falsos sobre la calma en la frontera, en Marcianópolis ponían las mesas. El conde Lupicino decidió jugar su última carta, o eso creía él. En los manuales de estrategia romana, esto se llama decapitación del enemigo. En la realidad, parecía un ajuste de cuentas gangsteril vulgar. El plan era simple y estúpido, como un golpe de garrote. Invitar a los líderes godos, Fritigerno y Alavivo, a una comida lujosa, emborracharlos con vino caro y luego, cuando su vigilancia disminuyera, cortarles la garganta o tomarlos como rehenes. Imaginen el contraste. Fuera de los muros de la ciudad, miles de personas muriendo de hambre, royendo huesos. Dentro del palacio del gobernador, vajilla de plata, carne asada, música y risas. Lupicino estaba seguro de estar tratando con salvajes que venderían su alma por una copa de vino. Pero olvidó que frente a él no se sentaba un simple bárbaro, sino un hombre que durante los últimos meses había visto cómo cambiaban a su pueblo por perros. Fritigerno comía y bebía, pero su mano no se alejaba de la empuñadura de la daga oculta bajo su capa. Esperaba. Afuera, en las puertas del palacio, la guardia romana, siguiendo una orden secreta, comenzó a provocar a la escolta goda de los líderes. Un intercambio de insultos, un empujón, un golpe. Y de pronto el acero suena contra el acero. Los romanos comenzaron la matanza, esperando eliminar silenciosamente a los guardaespaldas. Pero subestimaron la desesperación de los godos. El ruido de la lucha, los gritos de los moribundos y el estruendo de las armas atravesaron las pesadas puertas de roble del salón de banquetes. La música cesó. En ese momento, la historia se detuvo. Lupicino, palideciendo, comprendió que su plan perfecto se desmoronaba. Fritigerno se levantó. No se justificó, no suplicó piedad. Desenvainó su espada y le lanzó al general romano una verdad a la cara, afilada como una navaja. Dijo que si Lupicino quería vivir, debía dejarlo salir inmediatamente. De lo contrario, la furia de la multitud que estaba tras los muros arrasaría la ciudad junto con el conde y sus patéticas intrigas. Fue un ultimátum. Solo puedo calmar a mi gente si me ven vivo. Lupicino, cobarde por naturaleza, vaciló. Ordenó abrir las puertas. Fue un error que le costó a Roma legiones enteras. Fritigerno salió del palacio no como un invitado, ni siquiera como un fugitivo. Salió como un dios de la guerra. Saltó sobre su caballo, y sus palabras, lanzadas ese día, se convirtieron en el lema de una nueva era. Paz con los muros, guerra con la gente. Las máscaras habían caído, los tratados estaban rotos. Lo que comenzó como una crisis humanitaria se transformó instantáneamente en una guerra total de exterminio. Los romanos pensaban que trataban con una rebelión de esclavos, que podía sofocarse con el látigo. Pero se enfrentaron a un ejército organizado y furioso que no tenía nada que perder. Fritigerno sacó a su gente de Marcianópolis. Los godos ya no pedían comida, la tomaban ellos mismos. Comenzó el gran saqueo de Tracia. Imaginen el mapa de los Balcanes de aquella época. Estaba sembrado de ricas villas romanas, haciendas de senadores, granjas florecientes. En cuestión de semanas, ese paraíso se convirtió en cenizas. Los esclavos de ayer, esos mismos niños que sus padres vendieron por carne de perro, huían de sus amos y se unían al ejército de Fritigerno. Conocían el terreno, sabían dónde estaba escondido el grano, dónde estaba el dinero y, lo más importante, dónde dormían sus antiguos señores. No era solo una guerra de ejércitos, era una revolución social. Los godos no tomaban prisioneros entre la nobleza. Los aristócratas romanos, acostumbrados a discutir sobre alta filosofía en sus jardines, descubrieron de repente que su vida valía exactamente lo que pesaba el golpe de un hacha bárbara. Los caminos se llenaron de refugiados, pero ahora eran romanos.
Aquellos que ayer arrugaban la nariz con desprecio al ver a los sucios salvajes, ahora huían en pánico, abandonando el oro y salvando solo sus vidas. Los godos avanzaban por el país como un rodillo de fuego. Quemaban todo lo que no podían llevarse. El humo de los incendios subía tan alto que parecía tapar el sol. El ejército romano, bajo el mando del mismo incompetente Lupicino, intentó presentar batalla a 9 millas de Marcianópolis. Y no fue una batalla, fue una ejecución. Los legionarios romanos, desmoralizados, mal dirigidos, se enfrentaron a una furia que no podía detenerse con paso marcial. Los godos los barrieron. Lupicino, fiel a su naturaleza, huyó entre los primeros, dejando a sus soldados morir en el barro. Todo el Estado Mayor, toda la administración de la provincia fue destruida o dispersada. Las armas de los romanos muertos pasaron a manos de los godos. Ahora no eran solo una multitud con garrotes y arcos de caza. Se pusieron las armaduras romanas, tomaron los gladius y escudos romanos. Roma misma armó a su asesino. La ironía del destino alcanzó su apogeo. Los bárbaros, despreciados por su salvajismo, golpeaban al imperio con sus propias armas, usando tácticas que aprendieron sirviendo en las tropas auxiliares romanas. El miedo paralizó las provincias. Nadie sabía dónde atacarían los godos mañana. Fritigerno guiaba a su ejército no solo para saquear, lo guiaba para vengar cada día de hambre, cada niño humillado, cada palabra arrogante de un funcionario romano. Era una cruzada a la inversa. Los Balcanes se sumieron en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor de las ciudades en llamas. En ese momento, cuando el mundo se derrumbaba y la civilización en el Danubio se ahogaba en sangre, en la lejana Antioquía, a cientos de millas de este infierno, el emperador Valente recibía los primeros informes, aún confusos. Pero no le preocupaba el destino de miles de súbditos muertos, le preocupaba otra cosa. Su sobrino, el joven emperador de Occidente, Graciano, obtenía victoria sobre los bárbaros en el Rin. La gloria del muchacho eclipsaba la autoridad del viejo gobernante, y en el corazón de Valente, en lugar de preocupación por el Estado, se movió la serpiente negra y venenosa de la envidia. Mientras sus generales contaban las bajas, el emperador de Oriente comenzó a calcular cuánta gloria necesitaba robarle a la muerte, sin notar que la muerte misma ya había salido a su encuentro. Mientras los Balcanes ardían y Fritigerno convertía las villas romanas en piras funerarias, en Antioquía se decidía el destino del imperio. Pero no se decidía en los mapas del Estado Mayor, sino en los oscuros laberintos del amor propio herido de un solo hombre, el emperador Flavio Julio Valente. Recuerden esta imagen: un hombre mayor, corpulento, de piernas torcidas y una mancha en el ojo, siempre dudando, siempre segundón. Toda su vida vivió a la sombra, primero a la sombra de su hermano Valentiniano, un gobernante severo y temible de Occidente, y ahora, cuando su hermano había muerto, Valente se encontraba a la sombra de su propio sobrino, el joven y rubio Graciano. En mayo del año 378, mensajeros de Occidente trajeron noticias que debían causar alegría, pero provocaron un ataque de envidia biliosa. Graciano había obtenido una victoria brillante sobre los alamanes en el Rin. Un mocoso. Apenas había cumplido 19 años, y los bardos ya componían leyendas sobre él. Lo llamaban el Salvador de Roma, el nuevo Alejandro. ¿Y quién es Valente? Un emperador que permitió a los bárbaros cruzar el Danubio y ahora no puede poner orden en su propio patio trasero. Cada informe sobre el triunfo de su sobrino era para Valente como una bofetada. En su alma, envenenada por complejos de inferioridad, maduró un pensamiento peligroso. Necesitaba su propia victoria. No solo una victoria, sino un triunfo que eclipsara los éxitos del advenedizo de Occidente. Necesitaba una pequeña guerra victoriosa. Y el destino, como burlándose, le lanzó la oportunidad ideal para cometer el error más terrible de su vida. La inteligencia romana, ojos y oídos del imperio, esta vez resultó estar ciega y sorda. Los exploradores enviados a evaluar las fuerzas bárbaras cerca de Adrianópolis regresaron con un informe que provoca una risa nerviosa en los historiadores. Informaron al emperador: los godos son solo 10.000. ¡10.000! Para los estándares de la maquinaria militar romana, eso no es un ejército. Es una banda de merodeadores. Presa fácil. Un calentamiento antes del almuerzo.
¿Cómo pudieron equivocarse tanto unos exploradores experimentados? Vieron solo lo que querían ver. Notaron el círculo de carretas, el Wagenburg, donde se refugiaban las familias de los godos, pero pasaron por alto lo más importante. No notaron que la mayor parte del ejército godo, especialmente la caballería pesada de los greutungos, se había ido a buscar forraje, a recolectar comida en los campos cercanos. Los romanos vieron la punta del iceberg y decidieron que tenían delante un trozo de hielo. Este informe falso se convirtió en combustible para el orgullo de Valente. Convocó un consejo de guerra. Imaginen esa tienda, sofocante, con olor a sudor, cuero y ambiciones. Los generales inclinados sobre la mesa. Entre ellos destacaban dos figuras que personificaban dos caminos: el camino de la razón y el camino de la locura. El general Víctor, un sármata cauteloso y experimentado al servicio de Roma, suplicaba esperar. Graciano ya está en camino, decía. Sus legiones marchan para ayudar. Podemos unir las fuerzas de Oriente y Occidente y simplemente aplastar a los bárbaros con superioridad numérica. ¿Para qué arriesgarse? Era la voz de la lógica, la voz de la supervivencia. Pero había otra voz. El general Sebastián, un hombre de acción, sediento de sangre y gloria. Acababa de regresar de una incursión exitosa, donde su destacamento había aniquilado a un pequeño grupo de godos, y ese éxito menor lo había embriagado. ¿Para qué compartir la gloria?, susurraba al oído del emperador. ¿Para qué esperar al muchacho de Occidente? Si Graciano viene, la victoria será suya, y usted, mi emperador, volverá a quedar en segundo lugar. Ataque ahora. Son solo 10.000. Los barreremos de un solo golpe. Valente escuchaba a Sebastián, y ese veneno era dulce. Esperar a Graciano significaba admitir su debilidad. Significaba que el emperador de Oriente no podía arreglársela solo. Significaba inclinar la cabeza una vez más ante su joven pariente. Valente miró a Víctor, luego a Sebastián. En sus ojos luchaban el miedo y la vanidad. La vanidad ganó por nocaut. No esperaremos, sentenció Valente. La orden fue dada. La máquina de la muerte se puso en movimiento. El emperador decidió no solo derrotar al enemigo, decidió apropiarse del monopolio del triunfo. Ni siquiera sospechaba que Graciano, a quien tanto temía, le había enviado una carta suplicándole que no entrara en batalla solo. La carta llegó, pero Valente, cegado por los celos, la tomó como un intento de robarle sus laureles. En el campamento cerca de Adrianópolis reinaba la euforia. Los soldados limpiaban sus armaduras, los oficiales hacían apuestas sobre qué tan rápido correrían los bárbaros. Nadie preparaba rutas de escape, nadie revisaba las reservas de agua. ¿Para qué? Sería un paseo sencillo. Los generales ya repartían mentalmente el botín y los esclavos. Se comportaban como cazadores que reparten la piel del oso mientras el oso está parado detrás de ellos afilándose las garras. Valente quería pasar a la historia como un gran comandante. Bueno, su deseo se cumplió, pero no como él planeaba. Realmente pasó a la historia, como el hombre cuya envidia mató a la flor y nata del ejército romano. La decisión fue tomada de manera definitiva e irrevocable. Los estandartes romanos se alzaron al cielo. Las trompetas tocaron la señal de partida. El enorme, brillante y arrogante ejército del Imperio Romano de Oriente comenzó a prepararse para la marcha. Tenían que recorrer solo unas pocas millas hasta el enemigo, pero ninguno de ellos sabía que ese camino no conducía a la gloria, sino directo al infierno. El sol de agosto ya comenzaba a calentar, prometiendo un día sofocante, y mientras los generales bebían vino por la futura victoria, a unas pocas millas de ellos, en el campamento godo, Fritigerno miraba el horizonte. Sabía que los romanos venían, y sabía lo que ellos no sabían. Su caballería estaba regresando. La trampa estaba armada, y el dedo de Valente ya estaba en el gatillo. El 9 de agosto del año 378, el sol salió no para iluminar el triunfo de Roma, salió para matarla. Las legiones salieron de Adrianópolis al amanecer, pero el aire ya era denso y caliente, como en un horno de alfarería. El emperador Valente llevaba a su ejército no a una batalla, sino a una ejecución, y el verdugo en la primera parte de ese día fue la propia naturaleza. 8 millas. En el mapa del Estado Mayor esa distancia parece ridícula. Hora y media de caminata rápida.
Pero el mapa es plano y de papel, y el terreno bajo Adrianópolis son colinas, barrancos y piedras que rompen las piernas. Y no vas ligero. Imagínense en el lugar de un infante romano. Llevan una cota de malla o armadura de placas, casco, grebas. En la mano un escudo pesado, en el cinturón una espada, a la espalda jabalinas. El peso total del equipo supera los 30 kilogramos. Y ahora añadan a esto el calor de agosto del Mediterráneo, cuando la temperatura a la sombra se acerca a los 40 grados. Pero no hay sombra, solo hay estepa quemada y un astro ardiente que golpea directo en la coronilla. Valente tenía prisa, temía tanto que Graciano llegara y le robara su gloria, que empujó al ejército hacia adelante sin reconocimiento, sin descansos, sin la preparación adecuada. Los soldados llevaban marchando varias horas. El sudor inundaba los ojos, corroyendo la piel. Bajo los cascos de hierro, los cerebros literalmente hervían. El metal de las armaduras se calentó tanto que era imposible tocarlo con la mano desnuda. La gente se convirtió en hornos ambulantes, quemándose a sí mismos desde adentro. Pero Fritigerno no pensaba confiar solo en el sol. El líder godo conocía esa tierra y sabía cómo convertirla en un arma. En cuanto las tropas de avanzada romanas aparecieron en el horizonte, los godos hicieron lo que los romanos no esperaban. Acercaron antorchas a la hierba seca y a los arbustos. El viento soplaba en la cara de los romanos. No fue casualidad, fue un cálculo. Un muro de fuego y humo avanzó hacia las legiones. Se volvió imposible respirar. El aire caliente, mezclado con el humo acre, desgarraba los pulmones. Tos, lágrimas, desorientación. Vas en una formación densa, hombro con hombro, y no tienes dónde esconderte de esa asfixia. No ves al enemigo, solo ves una neblina gris y sientes cómo el calor te succiona las últimas fuerzas. Y ahora, añadan a esto la sed más terrible y animal. El mando romano, en su negligencia criminal, no aseguró el suministro de agua. El convoy se retrasó o estaba demasiado lejos. Las cantimploras se vaciaron en las primeras millas. La lengua se pega al paladar, convirtiéndose en lija. La garganta se seca tanto que es imposible tragar saliva. En tal estado, una persona comienza a delirar. La disciplina, de la que tanto se enorgullecía Roma, comenzó a derretirse junto con la voluntad de resistir. Los soldados se desmayaban sobre la marcha, y a ellos, inconscientes, simplemente los pisoteaban sus propios compañeros, porque la formación no podía detenerse. Era la marcha de los muertos. La gente caminaba en automático, moviendo piernas de plomo, impulsada solo por el miedo al centurión y la inercia de la multitud. Aún no habían visto a un solo godo, no habían dado un solo golpe de espada, pero el ejército ya estaba tan agotado como si hubiera luchado 3 días sin descanso. Valente y su séquito iban a caballo, pero incluso ellos se consumían por el calor. ¿Qué decir de los simples infantes, cuyas sandalias se destrozaban contra las piedras y cuyos pulmones estaban llenos de ceniza? El emperador los empujaba hacia adelante, como ganado al matadero. ¡Más rápido, más rápido! ¡El enemigo está cerca!, gritaban los oficiales, desgarrándose la voz. Pero el organismo humano tiene un límite. Para el momento en que el ejército romano finalmente vio el objetivo de su marcha, no representaba una máquina militar formidable, sino una multitud de personas agotadas y deshidratadas, soñando solo con una cosa: caer de cara a la tierra y yacer allí. Frente a ellos, en la cima de la colina, se alzaba el Wagenburg godo, un círculo de carretas unidas tras las cuales se refugiaba el enemigo. Era una fortaleza sobre ruedas. De allí llegaban aullidos y golpes de armas contra escudos. Los bárbaros estaban frescos. Habían descansado, bebido agua y esperado. Veían cómo se arrastraba hacia ellos esa serpiente gigante y torpe del ejército romano, muriendo de sed. Los romanos llegaron a las posiciones godas alrededor de las 2 de la tarde, el momento de mayor calor. La lógica de la guerra exigía detenerse de inmediato, levantar un campamento, dar agua y descanso a la gente, reorganizar las filas. Atacar en ese estado era un suicidio. Pero Valente miraba al Wagenburg y no veía una amenaza, sino un premio que debía tomar. La soberbia nubló la razón y el calor derritió los restos de prudencia.
En lugar de descansar, se ordenó a los soldados desplegarse en orden de batalla. Imaginen ese caos. Cansados, sordos por el zumbido en los oídos, los centuriones intentan formar a hombres exhaustos en líneas rectas. El flanco derecho de la caballería se adelantó. El izquierdo todavía se arrastraba en algún lugar en la cola de la columna junto con el convoy. La infantería se amontonó. Ninguna organización, ninguna belleza de maniobra. Parecía un animal agonizante tratando de adoptar una postura amenazante. Fritigerno observaba esto desde la altura de su campamento. Veía cómo temblaban las lanzas romanas en manos debilitadas. Veía cómo respiraban pesadamente los legionarios, tragando aire ardiente. Ganaba tiempo. Envió negociadores ofreciendo paz, ofreciendo intercambio de rehenes. ¿Para qué? No por la paz. Simplemente esperaba. Esperaba a que el sol subiera aún más. Esperaba a que la sed terminara de enloquecer a los romanos. Y lo más importante, esperaba a sus jinetes, a Lateo y Sáfrax, que ya galopaban de regreso al ver el humo de las fogatas de señal. Los romanos estaban parados bajo el sol abrasador, respirando humo y polvo, escuchando negociaciones interminables. Cada minuto de espera les quitaba más fuerzas que una hora de batalla. Estaban atrapados entre el martillo del calor y el yunque de la inminente batalla. La trampa, que comenzaron a construir en el Danubio, se estaba cerrando. Pero el mecanismo detonante no fue la orden del emperador, sino los nervios. Nervios tensos como una cuerda a punto de romperse. Y se rompió. Sin orden, sin plan, sin sentido. A la historia le gustan las bromas crueles. La batalla que arruinaría al imperio no comenzó con un grito heroico, sino con una histeria estúpida e incontrolada de un destacamento indisciplinado. El mundo pendía de un hilo. Entre la formación romana y el Wagenburg godo temblaba el aire ardiente, en el que aún palpitaba una débil esperanza diplomática. Los embajadores imperiales se preparaban para ir al campamento enemigo. Fritigerno, zorro astuto, ganaba tiempo, y parecía que Valente estaba listo para morder el anzuelo con tal de evitar una masacre, de cuyo resultado ya no estaba tan seguro. Pero la historia no tolera el modo subjuntivo. La historia necesita sangre. Y esa sangre la derramaron aquellos de quienes menos se esperaba decisión, o estupidez. Miren el flanco derecho de la línea romana. Allí estaban los destacamentos de escutarios, arqueros ibéricos bajo el mando de Bacurio y Casio. Sangre sureña caliente, multiplicada por el cansancio y la tensión. Estaban parados mirando al enemigo, que estaba tan cerca que se podían distinguir los patrones en los escudos. Los nervios fallaron. Sin orden del emperador, sin señal de trompeta, sin ninguna lógica táctica, los arqueros se lanzaron hacia adelante. No fue un ataque planeado. Fue el colapso nervioso de toda una unidad. Corrieron hacia el Wagenburg, dispararon unas cuantas salvas patéticas e inmediatamente chocaron con la realidad. Los godos respondieron. Duro, rápido, mortal. Los ibéricos, al darse cuenta de que estaban solos, sin el apoyo de las fuerzas principales, vacilaron y corrieron hacia atrás, sembrando el pánico en sus propias filas. Este comienzo en falso cobarde se convirtió en la chispa que detonó el barril de pólvora. Las negociaciones se rompieron. El tiempo de las palabras terminó. El mecanismo de destrucción se puso en marcha y ninguna fuerza en la tierra podía ya detenerlo. En la formación romana comenzó el caos. Los comandantes gritaban intentando restaurar la disciplina. Los soldados, al ver a los arqueros huir, empezaron a cambiar el peso de un pie a otro, apretando los pilum con manos húmedas de sudor. ¿Empezó? ¿No empezó? ¿Qué hacemos? Esas preguntas se leían en los ojos de miles de personas. La formación, que ya no era ideal, comenzó a romperse, convirtiéndose en una multitud deforme. Y justo en ese momento, cuando la atención de todos estaba fija en el tiroteo cerca de las carretas, la tierra tembló. Primero fue un zumbido bajo, parecido a un trueno lejano, pero el cielo estaba despejado. El zumbido crecía, volviéndose rítmico, pesado, aterrador. La vibración se transmitía a través de las suelas de las sandalias directo a los huesos. Los soldados en los flancos comenzaron a mirar a su alrededor, y lo que vieron hizo que la sangre se les helara en las venas incluso en ese calor infernal. De las colinas bajaba una avalancha. Eran ellos, Alateo y Sáfrax. La caballería pesada goda y los jinetes alanos, esos mismos que la inteligencia romana había perdido. Regresaban de buscar forraje y llegaron a tiempo.
Miles de jinetes, miles de caballos cubiertos de espuma, miles de lanzas largas apuntando al corazón del ejército romano. Bajaban desde la altura, ganando velocidad, como un deslizamiento gigante de carne y hierro. El historiador Amiano Marcelino escribiría sobre este momento con una poesía aterradora. La caballería goda golpeó como un rayo que brilla repentinamente desde las altas montañas. Imaginen que están en el flanco izquierdo del ejército romano. Son un infante o un jinete, agotado por la sed y el calor. Miran esa pared de muerte que se precipita sobre ustedes. No tienen tiempo para reorganizarse. No tienen tiempo ni para rezar. El golpe fue de una fuerza monstruosa, física de cuerpos. Masa multiplicada por aceleración. Los jinetes godos no se involucraron en esgrima. Simplemente barrieron a la caballería romana con su peso. La caballería romana en el flanco izquierdo, que debía cubrir a la infantería, se hizo añicos como cristal. Los jinetes de Valente, la élite de Oriente, en pánico dieron la vuelta a sus caballos y huyeron en desbandada, aplastando a sus propios infantes. Huyeron, dejando el flanco abierto, exponiendo el blando vientre del ejército para un golpe mortal. Fue jaque mate en 2 movimientos. La trampa se cerró con un crujido nauseabundo. Ahora la caballería goda, tras aplastar a los jinetes romanos, entraba por la retaguardia y el flanco de la infantería. Los romanos quedaron atrapados. Desde el frente los presionaban los godos a pie, que salieron de detrás de las carretas, animados por la llegada de refuerzos. Desde el flanco y la retaguardia los acuchillaba la caballería. El espacio comenzó a reducirse. Lo que sucedió a continuación es difícil de llamar batalla en el sentido clásico. Fue una compactación. Las legiones, que una hora antes eran el orgullo del imperio, se convertían en una biomasa comprimida. Empujaban a la gente unos contra otros. La formación se rompió definitivamente. Las filas traseras, intentando salvarse de la caballería, presionaban a las delanteras. Las delanteras, retrocediendo bajo el ataque de los bárbaros a pie, presionaban a las traseras. En el aire había un ruido inimaginable, el aullido salvaje de los bárbaros, relinchos de caballos, el crujido de lanzas rompiéndose y los alaridos de personas siendo pisoteadas vivas. El polvo se levantó como una columna, ocultando el sol, y en ese crepúsculo a plena luz del día comenzó el pánico. Pero no había a dónde huir. Valente, que observaba esto desde la colina rodeado de su guardia, probablemente en ese momento lo entendió todo. Entendió el precio de su envidia. Entendió que los informes de los exploradores eran una sentencia de muerte. Vio cómo su pequeña guerra victoriosa se convertía en la mayor catástrofe del siglo. La caballería de los godos cortó las vías de escape. Las legiones quedaron en una caldera. El horror de la situación no era que el enemigo fuera más fuerte. El horror era la impotencia. Miles de soldados romanos estaban parados con armas en las manos, pero no podían luchar. Estaban bloqueados por sus propios compañeros. Era un aplastamiento terrible e implacable, donde el enemigo principal no era el godo con la espada, sino el codo del vecino clavándose en tu garganta. El rayo cayó, el trueno retumbó, y ahora comenzaba la tormenta que debía barrer a la flor innata de la nación romana hacia la nada. ¡Sálvese quien pueda! Ese grito quizás no sonó en voz alta, porque a la gente le faltaba el aliento, pero resonaba en cada cabeza. Pero no había salvación. Solo había un anillo de enemigos cerrándose a cada segundo, y un terror animal e infinito al darse cuenta de que habían caído en una trampa sin salida. Imaginen que están dentro de una prensa metálica gigante. Las paredes se mueven, lenta, implacablemente, centímetro a centímetro. Solo que estas paredes no están hechas de acero, sino de carne viva, de escudos, de personas gritando de terror. Y esta prensa no se detendrá hasta exprimirles la vida. Bienvenidos al centro de la formación romana en Adrianópolis. Cuando la caballería goda de Alateo y Sáfrax barrió a los jinetes romanos, el flanco izquierdo simplemente desapareció. Se evaporó como la niebla matutina bajo el sol. La infantería, la élite del Imperio de Oriente, esas mismas legiones que durante siglos infundieron miedo a todo el mundo, quedaron desnudas, sin cobertura, sin ojos, y lo más terrible, sin espacio. Los jinetes godos cerraron el círculo. Los bárbaros a pie presionaron desde el frente.
Una enorme masa de gente, decenas de miles de soldados, quedó atrapada en un pedazo de tierra quemada. Comenzó la física de la catástrofe. Ya no era una guerra donde hay maniobra, táctica o valentía. Era la geometría de la muerte. La presión en los bordes de la formación era tan monstruosa que se transmitía al centro en olas, rompiendo costillas y cajas torácicas. Imaginen la escena. Ustedes son un legionario en la tercera o cuarta fila. Ven al enemigo, quieren luchar. Su mano busca la espada en el cinturón, pero no pueden sacarla. Físicamente no pueden bajar la mano, porque el hombro del vecino está incrustado en su axila, y el escudo de la fila trasera se clava en su espalda. Están emparedados en las armaduras de sus compañeros. Amiano Marcelino, oficial e historiador que sobrevivió milagrosamente a este infierno, nos dejó una descripción que hiela la sangre. Escribió que las lanzas no se rompían por los golpes contra los escudos enemigos. Se rompían por la presión de los cuerpos. Las astas crujían y estallaban, atrapadas entre las espaldas y los pechos de los soldados, y las astillas afiladas se clavaban en los cuellos y rostros desprotegidos de quienes estaban cerca. La gente se mataba entre sí no por maldad, sino simplemente porque no tenían a dónde ir. Era claustrofobia a cielo abierto. El sol, colgando en el cénit, seguía abrasando. El polvo, levantado por miles de pies y cascos, formaba una pared tan densa que, según testigos, el cielo desapareció. La gente respiraba ese polvo mezclado con sudor y sangre. Faltaba el aire. Los legionarios, veteranos curtidos en campañas, comenzaban a asfixiarse. Perdían el conocimiento por el golpe de calor y la hipoxia, pero no caían. No tenían dónde caer. Los muertos estaban de pie entre los vivos. Piensen en esa imagen. La persona a su lado recibe una flecha en el ojo o un golpe de piedra de una honda. Muere. Su cuerpo se afloja. Pero sigue de pie, sostenido por todos lados por los hombros de los vivos. Sienten el peso del muerto sobre su hombro. Sienten el olor de los intestinos vaciándose. Pero no pueden moverse ni una pulgada. Marchan en el lugar abrazados a la muerte. Y por el perímetro exterior de este monolito viviente se realizaba un trabajo metódico y frío. Los godos no tenían prisa. No necesitaban romper la formación. Solo necesitaban cortar lo que tenían delante. Trabajaban como carniceros desprezando una res que no puede resistirse. Los soldados romanos en los bordes de la formación estaban indefensos. Sus escudos estaban pegados a sus cuerpos. Sus espadas eran inútiles. Un jinete godo podía elegir dónde golpear. En la cabeza, en el cuello, en la clavícula. Un infante godo podía clavar la lanza como en un maniquí. El acero encontraba brechas en la defensa. Los golpes caían como granizo. Los gritos de dolor se ahogaban en el zumbido general, parecido al rugido de una cascada. La tierra bajo los pies se convirtió en una mezcla resbaladiza. La sangre que brotaba de miles de heridas se mezclaba con la gruesa capa de polvo, formando un lodo rojo. Los soldados resbalaban en este fango, caían, y si alguien caía, ya no se levantaba. Simplemente lo pisoteaban sus propios compañeros, enloquecidos por el miedo y la presión. Era una cinta transportadora de aniquilación. El ejército romano, orgullo de Valente, se convertía en carne molida. Las mejores unidades, las Escolae, los Palatinos, legiones con nombres rimbombantes, todos perdieron su individualidad. Ya no había comandantes, no había estandartes, no había órdenes. Solo había un organismo único, de múltiples cabezas, aullando de dolor y terror. Las flechas de los godos caían desde arriba en esta masa densa. Ni siquiera tenían que apuntar. Cada flecha encontraba un objetivo. No podía fallar. Un golpe, otro golpe. Los cascos se partían. Las cotas de malla se rasgaban. La gente moría en silencio porque no tenían fuerzas para gritar, o aullaban hasta que los pulmones se llenaban de sangre. Observando esto desde las colinas, los líderes godos probablemente no creían lo que veían. La gran Roma, devoradora de naciones, ahora se devoraba a sí misma. Con su torpeza, con su estupidez, con su estrechez. Los godos simplemente ayudaban a este proceso, cortando capa tras capa de la bola viviente. En medio de esta pesadilla, en algún lugar en el centro del aplastamiento o en su borde, se movían los generales romanos, esos mismos que por la mañana discutían sobre la gloria. Víctor, Trajano, Sebastián.
Ahora sus ambiciones valían menos que un trago de agua. Veían cómo su mundo se derrumbaba. Veían los ojos de sus soldados, no ojos de guerreros, sino ojos de ganado acorralado. La disciplina sobre la que se sostuvo el imperio 1000 años desapareció. Solo quedó el instinto, sobrevivir a cualquier precio. Pero el precio de la supervivencia ese día era demasiado alto y no había con qué pagarlo. El campo de batalla se convirtió en un lago de desesperación. Los que estaban en el centro solo podían escuchar cómo se acercaba el sonido de los golpes y los gritos. Sabían que su turno llegaría pronto. La muerte se abría camino hacia el núcleo del ejército romano, lentamente, capa tras capa, acercándose al objetivo principal. Al hombre de la capa púrpura que los llevó a todos a esta carnicería. Valente estaba en algún lugar allí, entre el caos, y el anillo a su alrededor se cerraba. El emperador era un dios, al menos eso afirmaba la propaganda oficial. Su rostro se acuñaba en sólidos de oro, ante sus estatuas quemaban incienso, y su voluntad era ley para millones desde Britania hasta Siria. Pero en el campo bajo Adrianópolis, en el epicentro de la tormenta sangrienta, la divinidad de Flavio Julio Valente se devaluaba rápidamente. Hacia el final del día, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, iluminando montañas de cadáveres, el centro del ejército romano dejó de existir como fuerza organizada. Solo quedaba el caos. Y en el centro de ese caos se movía un hombre que de repente se dio cuenta de que su capa púrpura no detenía las flechas, y la diadema no hacía la cabeza invulnerable a la espada. Alrededor del emperador aún resistían los restos de las unidades de élite, las Scolae palatinas. Estos hombres, seleccionados por su estatura, fuerza y lealtad, juraban morir por su soberano. Pero los juramentos son buenos en el palacio, sobre suelo de mármol. En el barro y la sangre de Adrianópolis, el instinto de autoconservación resultó más fuerte que el juramento. Las Scolae comenzaron a derretirse. Alguien caía abatido por una jabalina. Alguien, perdiendo la razón por el terror, tiraba el escudo e intentaba huir, abriéndose paso entre los suyos. El general Trajano, uno de los pocos que conservó restos de honor y cordura, gritó desesperado una frase que los historiadores conservarían para la posteridad. El emperador está solo. Si no llegan las reservas, todo ha terminado. Llamaba pidiendo ayuda al conde Víctor, comandante de la caballería, pero Víctor ya no estaba. Al ver cómo se cerraba la trampa, él, según muchos cronistas, simplemente dio la vuelta a su caballo y galopó, salvando su vida. No hay reservas, mi emperador. La respuesta a Trajano fue solo el silbido de las flechas bárbaras. Y una de esas flechas encontró su objetivo. No fue un duelo heroico. Valente no cruzó espadas con Fritigerno. El destino, que posee un sentido del humor macabro, le envió un regalo de un arquero anónimo. La flecha golpeó al emperador. El dolor atravesó su cuerpo, el mundo se tambaleó. El dios en la tierra se desplomó en el polvo como un saco de grano. No lo abandonaron de inmediato. Un puñado de guardaespaldas fieles y eunucos recogieron al gobernante herido. Entendían que si los godos descubrían a quién tenían en sus manos, Valente no saldría vivo. Su cabeza sería clavada en una lanza y paseada por todas las tierras bárbaras como trofeo. Había que esconderse. No había dónde huir. La muerte estaba en todas partes. Arrastraron al emperador sangrando fuera del fragor de la batalla. Imaginen esta imagen humillante. El señor de Oriente, que ayer soñaba con los laureles de Alejandro Magno, hoy cuelga de los hombros de sus sirvientes, roncando de dolor, con el rostro gris de polvo y miedo. Llegaron a una finca rural cercana, una casa fortificada de 2 pisos, construcción típica de las inquietas tierras fronterizas. La cabaña que debía ser un refugio temporal se convirtió en su cripta. Los guardaespaldas metieron a Valente adentro, atrancaron las puertas, prepararon los arcos, esperando pasar la fase más aguda de la masacre. Quizás pensaban que por la noche, al amparo de la oscuridad, lograrían escabullirse, pero olvidaron con quién trataban. Un destacamento de godos, que merodeaba por el campo buscando botín y rematando a los heridos, notó esa casa. No sabían quién estaba dentro. Para ellos era solo otro foco de resistencia. Los romanos comenzaron a disparar desde las ventanas, tratando de alejar a los enemigos. Fue un error fatal. La resistencia solo enfureció a los bárbaros.
Los godos no pensaban asaltar la casa. No pensaban perder gente por un simple granero. Hicieron algo más simple. Rodearon la casa con paja, leña y madera. ¿Han escuchado alguna vez cómo cruje el fuego devorando madera seca? Ese sonido se parece a aplausos. Esa tarde, esos aplausos sonaban en honor al fin de la grandeza romana. Los godos acercaron las antorchas. Las llamas rugieron al instante. El humo entró por las ventanas, llenando el espacio estrecho donde yacía en el suelo el herido Valente. Imaginen el terror de un hombre que comprende que no hay salida. Es el emperador. Podría comprar la vida de cualquiera de esos bárbaros por su peso en oro. Podría regalarles ciudades. Pero ahora, tras los muros de una casa en llamas, sus títulos no valían nada. El fuego no conoce rangos. Uno de los romanos, no soportando el calor, saltó desde la ventana del segundo piso. Cayó a los pies de los godos, quemado, asfixiándose. Alcanzó a gritarles que adentro ardía el mismísimo emperador Valente. Los bárbaros se quedaron atónitos. Corrieron hacia las puertas, tal vez para capturar a un prisionero tan valioso, pero era tarde. El techo se derrumbó hacia adentro, sepultando a los guardaespaldas y a su señor. Valente se quemó hasta los cimientos. Su cuerpo nunca fue encontrado. Entre miles de cadáveres carbonizados, era imposible distinguir al emperador de un esclavo. Quería pasar a la historia como un gran conquistador, y entró como un puñado de cenizas en una cabaña anónima en el borde del imperio. Fue un final que Roma nunca había visto. Los emperadores morían por veneno, por puñales de conspiradores. Caían en batalla con la espada en la mano, se suicidaban. Pero nunca antes un César, un Augusto, señor del mundo, había muerto así. Quemado vivo, como una bestia acorralada en su madriguera, sin entierro, sin últimas palabras, sin testigos. Junto con el humo de esa cabaña, volaba al cielo la época de la invulnerabilidad romana. Los godos, parados alrededor del incendio, miraban el fuego y comprendían: los dioses de Roma están muertos. Si se puede quemar a un emperador como a un simple campesino, significa que el imperio ya no existe. Solo hay territorio que se puede saquear. El miedo ante la púrpura sagrada desapareció para siempre. Trajano tenía razón. No había reservas. Pero no solo faltaban soldados. Ya no existía el derecho moral a gobernar. Valente, ardiendo en el fuego de su propia soberbia y la hoguera bárbara, se llevó al otro mundo el mito de la eternidad de Roma. Cuando las brasas se enfriaron, en el lugar de la casa quedó solo una mancha negra. Los godos se fueron más lejos a celebrar la victoria. Y el viento esparcía las cenizas del emperador por los campos tracios, mezclándolas con el polvo de los caminos por los que pronto pasarían nuevos invasores. Valente quería unir la tierra bajo su poder, pero al final, él mismo se convirtió en parte de esa tierra, de la manera más terrible y gráfica. La ironía del destino aquí no es solo sombría, es absoluta. El hombre que se negó a esperar ayuda, al final se quedó en una soledad absoluta y pesadillesca ante una muerte agonizante. Cuando el humo de la cabaña, convertida en pira funeraria del emperador, se disipó, se reveló una imagen que la maquinaria militar romana no veía desde los tiempos de la batalla de Canas. 2/3 del ejército de Oriente quedaron tendidos en el polvo. ¿20.000? ¿30.000? Nadie los contó. Los contadores estaban muertos o habían huido más rápido que el viento. El campo de batalla se convirtió en una morgue gigante a cielo abierto, donde los gemidos de los heridos cubrían los gritos de victoria de los godos. Pero para los sobrevivientes, el infierno no terminó. Simplemente cambió de escenario. Aquellos que tuvieron la suerte de escapar de la picadora de carne huían hacia los muros de Adrianópolis. No fue una retirada organizada, fue una huida animal. Los soldados tiraban escudos, cascos, incluso espadas, todo lo que estorbaba para salvar el pellejo. Generales, legionarios, portaestandartes, todos se mezclaron en una masa gris única, golpeando las puertas cerradas de la ciudad. Los habitantes de Adrianópolis miraban desde los muros ese océano de terror y temían abrir las puertas. Entendían que junto con sus soldados entraría la muerte en la ciudad. Al final, dejaron entrar a parte de los fugitivos, pero muchos quedaron fuera, condenados a escuchar cómo en la oscuridad se acercaban los bárbaros triunfantes. Los godos, embriagados por la sangre y un botín nunca visto, intentaron tomar la ciudad sobre la marcha.
Veían las riquezas, sabían que dentro estaban escondidos el tesoro imperial y las insignias del poder. Pero ahí chocaron con un obstáculo que ni su furia ni su número podían superar: la piedra. Fritigerno, mirando los altos muros y el foso, pronunció una frase que se convirtió en aforismo de pragmatismo: «Yo no hago la guerra contra los muros». Entendía que su ejército no tenía ni máquinas de asedio ni paciencia para un largo bloqueo. Tomando lo que estaba mal puesto, la horda goda dio media vuelta y se dirigió hacia el premio mayor. En el horizonte se vislumbraba Constantinopla, la nueva Roma, la reina de las ciudades. La noticia de la muerte de Valente y la destrucción del ejército llegó a la capital antes que los bárbaros. Imaginen la atmósfera en una metrópolis que de repente se da cuenta de que está desnuda. No hay emperador, no hay ejército, los generales están deshonrados, y a los muros se acerca una avalancha que acaba de triturar a las mejores legiones del imperio. Pánico es una palabra demasiado suave. Fue una psicosis masiva. La gente se preparaba para el fin del mundo. Y en ese momento, cuando los hombres senadores temblaban en sus palacios, el poder lo tomó en sus manos una mujer. La emperatriz Domnica, viuda del quemado Valente. No se puso a llorar, no se puso a rezar. Actuó como una dura gestora de crisis. Domnica abrió el tesoro, ese mismo tesoro que tanto cuidaban los funcionarios. El oro fluyó como un río. Pagaba a todos: ciudadanos, voluntarios, soldados fugitivos, campesinos. Cualquiera que pudiera sostener una lanza recibía paga. La ciudad se erizó de armas. Los panaderos y alfareros de ayer se pararon en los muros, comprados por la generosidad de la viuda que entendía: el oro no le sirve al muerto. Pero el papel principal en la salvación de la capital no lo jugaron los ciudadanos, ni siquiera los muros. Lo jugaron aquellos a quienes los romanos consideraban semianimales, salvajes, aptos solo para el trabajo sucio: los sarracenos. Un destacamento árabe de mercenarios, enviado por la reina Mavia, estaba en la defensa de la ciudad. Eran gente del desierto, rápidos, crueles, ajenos a la disciplina de formación romana. Cuando las tropas de avanzada de los godos se acercaron a Constantinopla, los sarracenos salieron por las puertas para encontrarlos. Lo que sucedió después dejó en shock incluso a los experimentados godos. Fue una escena digna del pincel de un artista loco. La pelea comenzó como una escaramuza habitual, pero de repente uno de los sarracenos, desnudo hasta la cintura, con el largo cabello negro, se lanzó sobre un guerrero godo. No solo lo mató, le cortó la garganta, pegó sus labios a la herida y comenzó a beber la sangre que brotaba, emitiendo sonidos salvajes y guturales. El tiempo se detuvo. Los godos, asesinos intrépidos, vencedores de legiones, se congelaron. Habían visto mucho: cuerpos desmembrados, montañas de cadáveres, incendios. Pero esto estaba más allá de su comprensión de la guerra. Era una furia pura, primitiva, demoníaca. Los bárbaros, que se consideraban dueños de la situación, de repente se sintieron víctimas en la guarida de monstruos. Un terror supersticioso atravesó las filas de los germanos. Podían luchar con soldados, pero no estaban listos para luchar con demonios que beben la sangre de sus enemigos. Este acto de salvajismo, aparentemente aislado, rompió la columna vertebral psicológica del asedio. Los godos vacilaron. La gran Constantinopla, ciudad de mármol y oro, fue salvada no por una alta estrategia ni por la valentía romana. Fue salvada por el miedo animal de los bárbaros ante unos bárbaros aún mayores. Los godos comenzaron a retirarse. Se alejaban de los muros custodiados por tales monstruos. El imperio sobrevivió, pero ¿a qué precio? Los romanos que estaban en los muros observando esta escena probablemente sintieron no solo alivio, sino también náuseas. Comprendieron que su mundo civilizado ahora dependía de aquellos cuyos métodos causaban horror. Constantinopla resistió, pero la catástrofe de Adrianópolis inició procesos irreversibles. El viejo mundo murió junto con Valente. El nuevo mundo nacía en tormentos, sangre y compromisos que habrían hecho arrugar la nariz a los antiguos patricios. El imperio estaba decapitado, desangrado y humillado. Y ahora, para sobrevivir, tenía que hacer lo que antes se consideraba impensable: admitir su derrota y negociar con los asesinos. Entraba en escena un nuevo jugador.
Un hombre que tendría que recoger los pedazos de la vasija rota y pegarlos con una mezcla de diplomacia, mentiras y desesperanza. Teodosio. Aún no sabía que tendría que firmar un tratado que se convertiría en el certificado de defunción del orgullo romano. Pero mientras los godos se iban tras el horizonte, llevándose lo saqueado y dejando tras de sí una estela de miedo, en los palacios romanos ya preparaban el pergamino para la paz más vergonzosa de la historia. El imperio ya no podía dictar condiciones, ahora solo podía pedir. En Constantinopla, donde hacía poco bebían sangre ante los ojos del enemigo, reinó el silencio. Pero no era el silencio de la paz, era el silencio de una morgue donde acababan de terminar de contar cadáveres. Al trono subió Flavio Teodosio, español, un militar severo y pragmático, llamado a salvar lo que quedaba del imperio. A menudo lo representan como un gran restaurador, pilar de la fe y el orden. Pero miremos la verdad a los ojos, sin adulación cortesana. Teodosio no fue un salvador. Fue un liquidador de las consecuencias de la catástrofe, un gerente de bancarrota a quien le tocó una compañía con deudas millonarias y activos quemados. Teodosio era realista. Miró los mapas, luego el tesoro, y luego los cuarteles. Y vio el vacío. El ejército de Campo de Oriente, ese mismo orgullo de Roma, se pudrió en los campos bajo Adrianópolis. No había con quien formar uno nuevo. Los campesinos se mutilaban a sí mismos, cortándose los dedos, con tal de no ir a las legiones. No quedaban veteranos. ¿Y los godos? Los godos estaban en todas partes. Paseaban por Tracia e Iliria como en su casa, quemando lo que no habían alcanzado a quemar el año anterior. El emperador intentó luchar. Declaró la movilización, intentó usar tácticas de guerra de guerrillas, tender emboscadas. Pero no puedes ganar una guerra con pinchazos de alfiler cuando frente a ti hay un oso enfurecido. Los destacamentos romanos estaban desmoralizados. Temían a los bárbaros hasta temblarles las rodillas. Cada escaramuza terminaba con la huida de los romanos o su exterminio. Teodosio entendió rápido: no hay solución militar. No se puede vencer a este enemigo por la fuerza. Roma, acostumbrada a dictar su voluntad a los pueblos con hierro y sangre, resultó estar desdentada. Y entonces Teodosio hizo un trato con el diablo. El 3 de octubre del año 382 se firmó el Tratado de Paz. La propaganda oficial romana pregonaba un gran triunfo de la diplomacia. Los oradores en los foros alababan la sabiduría del emperador que amansó a los bárbaros con misericordia. ¡Qué mentira tan cínica! No era paz. Era una capitulación envuelta en un bonito empaque de términos jurídicos. Por primera vez en su historia milenaria, Roma permitió que todo un pueblo bárbaro se asentara en su tierra, conservando además plena autonomía. Piensen en las condiciones de este tratado. Son monstruosas para la autoconciencia imperial. Los godos recibieron las mejores tierras en la Baja Moesia y Tracia, esas mismas tierras que saqueaban. Pero eso no es lo más terrible. Lo terrible es que no se convirtieron en ciudadanos romanos. No obedecían las leyes romanas. Un gobernador romano no podía juzgar a un godo por robo o asesinato. Solo obedecían a sus propios líderes. Y lo más importante, conservaron las armas. Antes Roma, al aceptar bárbaros, exigía el desarme. La espada se entregaba en la frontera. Ahora los godos permanecían como un ejército armado hasta los dientes, viviendo en el corazón del imperio. Es más, Roma se comprometió a pagarles un salario. Llamen a las cosas por su nombre. Era un tributo. El gran imperio pagaba a extorsionadores para que protegieran sus fronteras. Se inventó un nuevo término, o mejor dicho, se pervirtió uno viejo: federados, aliados. Antes los federados eran tribus que vivían fuera de la frontera, zonas de amortiguamiento. Ahora los federados vivían adentro. Es como si dejaran a una banda de ladrones vivir en su sala, los alimentaran, les pagaran dinero, y al mismo tiempo esperaran que protegieran su casa de otros ladrones. Era un estado dentro del estado, un tumor canceroso que recibió el estatus oficial de órgano del cuerpo. Teodosio, al firmar este tratado, reconoció de hecho: Roma ya no es el dueño soberano en su territorio. Compró tranquilidad, ¿pero a qué precio? Al precio de la soberanía. Los contribuyentes romanos rechinaban los dientes. Veían cómo su dinero, ganado con sudor y sangre, iba a los bolsillos de esos mismos salvajes que ayer violaban a sus esposas y mataban a sus hijos.
Los líderes godos caminaban por las ciudades romanas en sedas y oro, riéndose en la cara de los habitantes locales. ¿Para qué arar la tierra?, decían, si se puede cosechar con la espada. Teodosio comprendía todo el horror de la situación, pero no tenía elección. O esa paz vergonzosa, o la destrucción total del Estado. Eligió la vida de rodillas. Esperaba que con el tiempo los bárbaros se asimilaran, se volvieran romanos, se disolvieran en la gran cultura. ¡Qué ingenuidad! ¿Para qué un lobo se convertiría en perro si el dueño ya lo alimenta y además le teme? El tratado del año 382 se convirtió en una bomba de tiempo colocada bajo los cimientos del mundo antiguo. Roma dejó entrar al caballo de Troya, pero esta vez el caballo no era de madera, era vivo, numeroso y muy hambriento. Los godos obtuvieron una base, recursos, tiempo. Estudiaban el imperio desde adentro, veían su debilidad, su corrupción, su dependencia de los mercenarios. Y el ejército romano ya no existía. Las legiones compuestas por ciudadanos, patriotas, soldados disciplinados, quedaron en el pasado. Ahora el ejército de Teodosio estaba compuesto por esos mismos godos. Los bárbaros defendían a Roma de los bárbaros. El lobo cuidaba a las ovejas. Cualquier persona sensata entendía cómo terminaría esto. La cuestión era solo cuándo el lobo se cansaría de fingir ser un perro guardián y decidiría que era hora de almorzar. Teodosio compró al imperio unas décadas de silencio, pero ese silencio era engañoso. Era la calma antes de la verdadera tormenta, en comparación con la cual la batalla de Adrianópolis parecería solo un preludio. El emperador murió sin ver los frutos de su sabiduría, pero sus herederos tendrían que beber esa copa hasta el fondo. Roma, al firmar ese tratado, firmó de hecho su testamento, entregando el futuro a manos de quienes vinieron a destruirla. La ironía alcanzó su pico. Los asesinos del imperio se convirtieron en sus únicos defensores. Y muy pronto presentarían la cuenta por sus servicios, que Roma ya no podría pagar con oro, solo con las cenizas de la ciudad eterna. En Constantinopla sonaban las campanas y corría el vino. El emperador Teodosio celebraba su triunfo. En el hipódromo rugía la multitud, saludando al conquistador de los godos. Las crónicas oficiales escribían sobre la llegada de una edad de oro, sobre la restauración del orden, sobre la sabiduría del César que convirtió a enemigos en amigos. Pero si usted, espectador, hubiera podido ese día caminar por los cuarteles de la capital, asomarse a las armerías, escuchar las conversaciones junto a las fogatas de la guardia nocturna, habría sentido un frío glacial del que no salvaba ni el calor tracio. Porque el ejército romano, que marchaba en el desfile, era romano solo de nombre. Era la mayor ilusión de la historia. La fachada del edificio fue reparada, pintada y decorada con mármol, pero los muros de carga estaban podridos hasta los cimientos. Esas legiones que alguna vez construyeron caminos, mantuvieron una disciplina de hierro y murieron por la idea de la Roma eterna, desaparecieron en el polvo de Adrianópolis. Sus huesos blanquearon bajo el sol, Y su lugar en la formación lo ocuparon quienes los mataron. Miren los rostros de estos nuevos defensores de la patria. Son godos, son alanos, son hunos. Llevan armaduras romanas, reciben oro romano, comen pan romano, pero no se convirtieron en romanos. Para ellos el imperio no es una idea sagrada, ni patria, ni legado de los ancestros. Es simplemente una vaca lechera, una vaca vieja, enferma y rica, a la que por ahora es más rentable ordeñar que matar. El espíritu cívico de la antigüedad, ese mismo eje que permitía a Roma sobrevivir a cualquier crisis, murió junto con Valente. El ciudadano ya no quería tomar la espada, prefería pagar un impuesto para que la espada la tomara un bárbaro. El imperio subcontrató su seguridad a sus asesinos. Entre estos nuevos aliados, observando atentamente lo que ocurría, crecía un joven aristócrata godo. Se llamaba Alarico. Recuerden este nombre. Adrianópolis fue para él una escuela. La paz del año 382 se convirtió en universidad. Alarico no solo servía a Roma, la estudiaba. Aprendía logística, memorizaba la ubicación de los almacenes, estudiaba los mapas de caminos, aprendía la compleja ciencia de manejar enormes masas de tropas que los bárbaros antes desconocían.
Roma misma con sus propias manos forjó la espada que le cortaría la cabeza. Alarico luchó bajo los estandartes de Teodosio, sofocando rebeliones para el emperador, y con cada batalla comprendía una verdad simple y terrible: el rey está desnudo. Detrás del brillo de los palacios y el patetismo de los senadores no hay fuerza real. Solo hay inercia del miedo y dinero. Pero el dinero tiende a acabarse, y el miedo desaparece cuando ves cómo tiembla la mano que te extiende la paga. Adrianópolis se convirtió en el punto de no retorno. No solo una batalla perdida, sino el momento en que el imperio tragó veneno. Este veneno actuó lentamente. Se necesitaron 32 años para que las toxinas paralizaran el organismo definitivamente. Pero el camino desde la cabaña ardiente de Valente hasta la Roma saqueada fue recto como el vuelo de una flecha. En el año 410, apenas una generación después de Adrianópolis, Alarico regresará. Pero ya no como suplicante, ni como refugiado, ni siquiera como mercenario. Llegará como dueño. Llevará a su ejército a los muros de la ciudad eterna, Roma, que no había visto invasores en 800 años. ¿Y saben qué es lo más terrible? No tendrá que asaltar los muros. No tendrá que construir torres de asedio. Las puertas se abrirán desde adentro. Será el final del drama que comenzó en las orillas del Danubio. El círculo se cerrará. En el año 376, los romanos abrieron la frontera para dejar entrar esclavos y ganar dinero con ellos. En el año 410, las puertas de Roma las abrirán esclavos para dejar entrar a los libertadores. Alarico entrará en la ciudad, y la mayor civilización del mundo antiguo caerá a sus pies. Los guerreros godos caminarán por el foro, donde alguna vez habló Cicerón, y su risa sonará como sentencia a todo el sistema imperial. Adrianópolis le enseñó al mundo que Roma es mortal, que sus legiones pueden ser aniquiladas, su emperador puede ser quemado, y sus leyes pueden ser dictadas por la fuerza. Este día destruyó la barrera psicológica. Antes los bárbaros miraban a Roma como a una deidad, temible, incomprensible, eterna. Después de Adrianópolis, vieron en ella solo a un viejo rico que cayó en la senilidad y olvidó cerrar la puerta del tesoro. El legado de esta batalla lo seguimos pagando hasta hoy. Es una lección escrita con la sangre de 40.000 personas. No se puede humillar a quienes temes. No se puede construir el bienestar sobre el dolor ajeno. Y lo más importante, no se puede armar a quienes desprecias, esperando que te sean fieles por un puñado de monedas. Valente, Lupicino, Máximo, todos ellos pensaban que controlaban la situación. Pensaban que eran jugadores, y resultaron ser peones en una partida que la historia jugó consigo misma. Los imperios no mueren en un día, es cierto. Se pudren durante décadas. Pero siempre hay un día en que la podredumbre brota hacia afuera y el proceso se vuelve irreversible. Para Roma ese día fue el 9 de agosto del año 378, el día en que la soberbia se encontró con la desesperación, el día en que Roma se mató a sí misma. Miren el mapa de Europa. Las fronteras han cambiado, los pueblos se han mezclado, los idiomas se han transformado, pero el eco de aquel verano lejano aún resuena. Miramos las ruinas de los acueductos romanos y admiramos su grandeza, olvidando que bajo esas piedras yacen las sombras de personas que fueron vendidas por carne de perro. La historia no es una maestra, es una carcelera. No enseña nada, solo castiga cruelmente las lecciones no aprendidas. Roma reprobó esa lección. Y ahora, parados sobre las cenizas del imperio más grande de la humanidad, háganse una pregunta. Miren a su alrededor. Recuerden las noticias que leen todos los días. Miren los flujos de personas buscando una vida mejor y los muros que construyen los estados saciados. Miren el cinismo de las élites y la furia de los marginados. Si estuvieran allí, en la orilla del Danubio, sabiendo cómo terminaría todo esto 30 años después, extenderían una mano de ayuda al refugiado hambriento, arriesgándose a dejar entrar al enemigo, o cerrarían las puertas, condenando a millones a la muerte, pero salvando su mundo cómodo por un par de años más. ¿Quién es realmente culpable de la caída de Roma? ¿El bárbaro que quería vivir o el ciudadano que olvidó cómo ser humano?